Buenas noches, compañeros. ¿Se escucha? Sí, buenas noches, Lick. ¿Sí se escucha? Buenas noches, licenciado. Sí se escucha. Es un gustazo siempre saber ahí suficiente compañeros para empezar la clase el día de hoy. Yo quisiera... Licenciado, mucho gusto. ¿Alguien iba a decir algo? No, saludando, Lick, buenas noches. Ok, siempre es un gusto, gracias. Quisiera aprovechar el espacio que tenemos tiempo, no hay ninguna discusión en cuanto a valorar que se nos acerca un examen que vale 40 puntos. Por supuesto que de esta valoración, nosotros cuando digo nosotros me refiero a la cátedra, ha tenido a bien precisamente hacer un examen de 20 puntos. Los 20 puntos están ligados a una presentación que se va a hacer. Eso no hay discusión. Tenemos que tener una claridad de que van a haber presentaciones de grupos, por lo menos 4 grupos en cada clase, si es que no incorporo otros más. Pero quisiera preguntar primero ¿cuántos? Compañero Brandon, su Sí, podría dar un micrófono. poquito de tiempo. Es que creo que los compañeros están entrando y automáticamente entran con el micrófono y no se le escucha. Ahí estamos ya bien. Estaba tratando de explicar de que tenemos esta puntuación. ¿Qué es lo que hemos hecho en otras oportunidades? Decía, bueno, hay un trabajo, hay un examen de 20 puntos, que es lo que estamos estudiando, la historia del derecho agrario, hasta nuestros días, que hasta ahí vamos a llegar, efectivamente. Pero el trabajo tiene algunas consistencias importantes. Primero, quisiera darles a entender, por ejemplo, en algunas oportunidades, pero estamos hablando cuando teníamos las clases presenciales, hubieron temas de ir a fincas para conocer efectivamente las formas de producir bienes de los campesinos, la calidad de vida de los campesinos, la calidad de vida de los indígenas. Porque estamos efectivamente estudiando acá, estamos muy lejos de saber realmente cuál es el mundo o el otro mundo económico en el que se debate la sociedad guatemalteca, que es una lucha constante. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? También logramos precisamente para algunos compañeros liberar tortugas en un escenario de Monterrico y otros a incorporar precisamente la visión de sembrar árboles. Bueno, ¿cuál es el significado de este trabajo? Fundamentalmente va radicado a que empezamos a comprender parte de la realidad del país, proponiendo temas concretos que ustedes ven en la realidad. Le decía a los compañeros de la clase anterior, yo he retenido aquí trabajos y a veces me rasco la cabeza. Las investigaciones que se hacen prácticamente me empiezan a definir hasta las chiches de la marimba. Empiezan a definir que yo no estoy en desacuerdo en decir que Guatemala es bonita, sus lindas mujeres, sus lindos volcanes, sus lindos lagos, las hermosas vestimentas. Es exactamente el escenario que se ha practicado para celebrar este bicentenario. ¿Bicentenario de qué? De una independencia que eso es lo que vamos a tratar. Entonces tuvieron a bien, y yo felicito a algunos compañeros que por iniciativa propia, porque esto está costando mucho, este escenario de comprometer este curso en ese valor práctico, que podemos hacer. Y hay algunos compañeros que han tomado una decisión importante que los quiero felicitar. Me ayudan pues a que tienen el propósito
de trabajar por tener un curso verdaderamente identificado con la realidad que se vive el país. Yo no sé si está la compañera ahí escuchándome, que me gustaría que tomara la palabra, qué es lo que efectivamente han pretendido manejar en este escenario. ¿Cómo se llama, compañera? Buenas noches, licenciado. Sí, compañera. Mi nombre es Gabriela. Gabriela, perdón, Gabriela, usted es el mera tacaña, decimos allá en mi pueblo, con respeto y con cariño, es broma. Pero de repente, ¿verdad, compañeros? Pero no es cierto. Dígame, compañera, Gabriela. Bueno, aprovechando el espacio, quería invitar a todos los compañeros y compañeras del salón, ya que el día domingo 19, que es el domingo de esta semana, vamos a estar de 8 de la mañana a 1 de la tarde sembrando árboles en un terreno que queda por ahí por el cementerio de los Parques. Esto con el fin de ayudar en la recarga hídrica del lago de Amatitlán y así de esta forma evitar la erosión del suelo y también derrumbes en las comunidades locales. Conseguimos una donación de 200 a 300 árboles que fueron donados por AMSA y pues ahí les presentamos la invitación. Si alguno se quiere sumar, vamos a enviar el formulario en el grupo de WhatsApp y también vamos a enviar un documento para que se puedan apuntar en el horario que más les favorezca a ustedes, porque lo vamos a hacer de esta forma, así por grupo, se puede decir así, para poder evitar los contagios de COVID, ¿verdad? Bueno, me preocupa de que estén los 200 compañeros que se vayan a anotar e ir a sembrar un árbol. Yo le decía a la compañera que hoy es muy fácil decir estuve en el grupo, ahí va contenido, eso no lo voy a permitir, no porque me daría igual, pero tampoco es justo en que algunos compañeros vayan a asumir este tipo de responsabilidades y otros por razones de las distintas excusas que se puedan tener, el COVID, o mi mujer no me deja, me pega mi mamá, bueno, mil cosas para no realizar, pero yo quisiera abrir el espacio para ver los otros compañeros. Primero quisiera preguntar, ¿cuántos grupos tenemos en esta sección? De acuerdo al grupo que se tienen administrativo y creo que laboral también, ¿verdad, compañeros? Licenciado, buenas noches. Oh, perdón, ¿hay algún coordinador de la clase? Licenciado, buenas noches. Sí, buenas noches. Fíjese que nosotros es otro grupo y nosotros estamos organizando poder llevar bolsas de víveres a alguna comunidad. Entonces nosotros sí ya enviamos el documento, ya enviamos el formulario, ya los compañeros igual ya están apoyando, entonces solo estamos a la espera. Tenemos tiempo, o sea, no necesariamente. Las compañeras que se están adelantando al domingo se adelantaron simplemente y lo van a hacer. ¿Cuántos compañeros tenemos que tener identificados y cuál va a ser el papel que va a jugar ahí? Y eso es bien importante para poder comprender cuántas personas van a ir. Pero veo, por ejemplo, que aquí la compañera ya me está hablando de otro grupo que me parece bien. Lo que quieren plantear, también es importante buscar una comunidad a la que se le pueda hacer entrega efectivamente de algunos seres. Eso sí, pongámosle, hay compañeros que están en departamentos y ellos pues obviamente no pueden estar presentes. Igual esa actividad va a ser con poca gente, o sea, en el grupo se tiró quienes querían acompañar y hay 4 personas que ya dijeron que van a acompañar, falta una porque el LIC Ramiro dijo que fueran 5. Está bien lo que dice Ramiro, porque cuando se lleve las bolsas, bueno, pudiera ser que estén todos también, pero lo que hay que tener es la dinámica de no enfermarse, pues. Sí, lo que pasa es de que ahorita o sea, el índice está bien alto, ¿verdad, Lick? Entonces,
nosotros lo que estamos tratando la manera es de que, o sea, no nos enfermemos. Sí, eso, sobre todo eso es lo más importante ahorita, compañeros. Esa es la responsabilidad que tenemos de evitar efectivamente, como se llama. Espero que estén vacunados la mayoría. Mi pregunta sigue siendo, ¿cuántos grupos tenemos en este salón? Creo que solo hay 2, el de los árboles y el de las bolsas. No, me refiero en términos organizados. ¿Cuántos grupos? Licenciado, buenas noches. Perdone, lo que sucede es que usted, la última clase, manifestó que íbamos a desarrollar algún tipo de actividad en este caso, pero que todavía estaba pendiente de definir, digamos, la cantidad de grupos y de cuántos integrantes se iban a componer. Entonces, dependiendo, digamos, de en realidad, si se van a llevar a cabo las dos actividades, en todo caso, podríamos pensar pues de alguna forma partir, digamos, la clase en dos para que, dependiendo de los dos grupos, digamos, cada uno busque qué actividad le parece mejor, o en todo caso usted nos pueda girar alguna instrucción, digamos, de cuántos grupos podríamos abarcar, porque si tenemos en cuenta que somos aproximadamente 250 estudiantes, digamos, en este salón, podríamos pensar en un máximo de 25 grupos de 10 integrantes cada uno, digamos, para poder desempeñar alguna actividad que fuera diferente a estas dos, digamos, o que pudiéramos integrarnos a alguna de estas dos. Pero pues lo dejo ya a criterio suyo, digamos, como para poder seguir una directriz un poco más específica en ese sentido, digamos, y poder empezar a formar grupos por afinidad, o ya usted nos indicará. Bueno, bien, lo que me interesa es saber cuántos, si es que ya hay grupos organizados. Tengo entendido que hay grupos organizados de 10. Perdone, licenciado, usted en la última clase indicó que serían grupos aproximadamente de 25. Y bueno, por ejemplo, en mi caso, sí ya tenemos un grupo formado con 22 integrantes. Está bien. Mire, pues, yo porque en la sección anterior me dijeron de que el grupo, lo de laboral, habían grupos de 10. Bueno, yo le dije, hay que unir para 20. Es decir, si yo tengo aquí 300 alumnos, quiero comprometer en clases 2, 4, 6, 8 clases, que tienen que haber exposiciones de los grupos, de los coordinadores de los grupos. ¿Qué clase de trabajo vamos a dejar? Eso es parte de lo que tenemos que ver. Recuerden que estoy hablando del mismo trabajo de la siembra, no se me van a escapar de hacer un trabajo por escrito, porque yo tengo que tener algo documentado, efectivamente. O sea, siempre va a haber un trabajo de investigación para el grupo. Ya daremos los temas que pudieran, pero quería acercarme primero, que veo que hay mucho entusiasmo de querer llevar, y me encanta, me alegra, porque son ustedes los que están haciendo esa responsabilidad, no yo, de hacer que la universidad, que la Facultad de Derecho, que el curso de Derecho Agrario, que sus compañeros estudiantes tengan escenarios que puedan ser objeto de apertura de la calidad de educación y el compromiso que tenemos los sancarlistas con el pueblo de Guatemala. Eso es importantísimo para mí. Voy a dejar ahorita el tema aquí para que lo valoremos. Yo le voy a decir a Rami que me ayude para construir ¿cuántos grupos? 20 grupos para esta clase. ¿De cuántos tendría que ser? ¿De 5? ¿De 20? Chao, buenas noches. Sí, compañera. Disculpe, a mí a veces me cuesta ver bastante los chats, entonces yo tengo una duda. Eso de los grupos de los víveres y de los arbolitos, ¿es aparte de los grupos estos de 25 personas o es lo mismo? Esa parte. Ah, ok, gracias. Esa parte. Es decir, si yo estoy hablando con los compañeros que tienen ese compromiso, como escenario, tiene un valor. Habrá un agregado del trabajo que fueron a hacer por escrito. Quienes no vayan a hacer eso, me tienen que hacer un trabajo de investigación fuerte. Eso no hay discusión. Y de todas maneras, los que van a sembrar árboles, los que van a ir a entregar bolsas, tienen que hacer una presentación conceptual del interés, el objetivo de lo que ven precisamente en esa realidad como tal. ¿Me estoy explicando, compañeros? ¿O hay alguna duda?
Solamente voy a quitar de la cabeza, porque hay quienes podrán agregar ahí que la cátedra está regalando puntos por bolsas, y eso no es cierto bajo ningún punto de vista. Aquí todos tenemos la responsabilidad de hacer de este curso un ejemplo de lo que nos va a servir nuestras vidas para el día de mañana. No es una campaña, somos nosotros los que estamos regulando y haciendo precisamente esta acción que tenga un éxito como tal. Licenciado, perdone, buenas noches. Sí, compañera, ¿su nombre? Sandra, buenas noches. Por favor. Yo le voy a ser sincera, yo ando algo perdida, porque entre tanta información uno se confunde, ¿verdad? Entonces, al menos yo tengo entendido que debemos, o sea, en un grupo de aproximadamente 25 compañeros, hacer un proyecto, ¿verdad? Por ejemplo, yo voy a una comunidad e investigo qué necesidades tienen, puede ser niños, familia, o como usted dice, sembrar árboles, investigar y todo, y yo tengo, bajo esa investigación, ver qué es lo más factible para ellos, ¿verdad? Sí. Incluso podríamos hacer, por ejemplo, organizar, no sé, en este caso, pues hablando de COVID, alguna charla a algún pueblo y dar a conocer, pues, el beneficio de la vacuna y ponernos, por ejemplo, de acuerdo con algún centro de salud que nos apoye y decir, mire, hagamos una jornada de vacunación un sábado en la mañana. Podría ser un ejemplo, no exactamente hacerlo de los víveres ni lo de los arbolitos, sino que es algo que nos va a beneficiar a nosotros en este momento. Claro que sí. Bueno, hay tantas que nos tienen que trasladar. Y si aquellos que no quieren participar en este tipo de reuniones van a tener que hacer su trabajo de investigación en grupo, y los que no logren en grupo lo tienen que hacer individualmente si quieren tener esos 20. Licenciado, buenas noches. Sí, compañero. ¿Qué tal? Mucho gusto. Solo, entonces... Hábleme alto, por favor. Independientemente de que participen en los arbolitos o con la otra actividad de la ayuda, siempre hay que hacer un grupo que usted va a definir la cantidad de participantes en dicho grupo y hacer un trabajo como el que la compañera que me antecedió dijo, solo para estar claro. Sí, necesito tener cuántos grupos, de 25, de 20, pero quisiera solamente que hubieran 15 grupos. Es mucho más de 15 grupos, porque tienen que elegir un coordinador para que exponga un tema. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Le saluda Emily González. Fíjese que en el grupo donde se van a sembrar árboles hay aproximadamente 80, 90 compañeros ya inscritos. Y en el grupo de los víveres, inicialmente se anotaron 121 compañeros que iban a aportar, ¿verdad? Pero se está a la espera de quienes van a aportar el dinero para comprar los víveres, ¿verdad? Y por otro lado, ya desde la semana pasada iniciamos a formar grupos. Por ejemplo, en el que yo estoy incluida, vemos 21 participantes. Entonces, de acuerdo al cuadro de las notas del primer parcial, ¿verdad? Creo que son como 312 o 315 compañeros. Entonces, si lo dejáramos en grupos de 25, serían aproximadamente 12 o 13 grupos, ¿verdad? Pero no sé si está de acuerdo con esa cifra o le bajamos. No. Estoy totalmente de acuerdo. Ok, perfecto. Estoy totalmente de acuerdo. De esos grupos tiene que haber un coordinador. Y el día que hagamos la presentación, vamos a tener una presentación, por supuesto, virtualmente, ¿no? O sea, vamos a tener la oportunidad de que se exponga sobre algún tema concreto estoy hablando que se van a tomar en cuenta lo de los árboles, se van a tomar en cuenta la entrega de las bolsas. No es que esté dando punto por bolsas, que se quede bien claro, porque hay quienes lo manejan así y son capaces de irse a las autoridades para decir que estamos regalando los puntos. Desconozco a muchos compañeros y estudiantes de ese tema. Por eso es que no me gusta tocar el tema ni de dinero ni de estos escenarios. Pero lo que dijo la compañera, licenciado, actualmente me parece correcto. Ya hay grupos de 22, precisamente necesito los coordinadores de cada uno de los grupos para ponerme de acuerdo con ellos, para ver el trabajo efectivamente, cómo lo vamos a desarrollar como tal. Tenemos tiempo para hacerlo, pero bueno, esa es parte. ¿Alguna otra duda al respecto? Es importante
Licenciado, perdone, o sea, ¿hasta qué fecha tenemos para realizar este proyecto? Tenemos tiempo. No se preocupe. Tenemos tiempo. Por ejemplo, quienes se me están adelantando y de una vez están haciendo el trabajo el día domingo, pues ya lo sacaron. No me voy a hacer atrás. Me parece loable, es una acción importante. Y si los compañeros en entrega de la bolsa podemos manejarlo así, o quisieran manifestar el 20 de octubre, si pudiéramos sacar a los 600 estudiantes de Derecho Agrario para reclamar la continuidad de la reforma agraria en este país, para mí también es un acto valiente y bueno, pero eso será decisión de ustedes quienes tienen que llegar a eso. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ir a manifestar el 20 de octubre sería fabuloso, pero eso ya lo encontraremos. Nos vamos, Lick. Vámonos, bueno. Licenciado. Bueno, ya lo valoraremos ahí, por favor. No. Sí, ¿algo más? Eso, la capucha roja, está bien, compañero, lo de la capucha. Licenciado, con una duda respecto a los grupos de exposición, entonces, ¿tenemos que exponer todos o solo el coordinador? Solo el coordinador. Se puede imaginar que expliquen los 300 nunca. Ah, bueno, está bien, gracias. Con tiempos. Dejémoslo ahí. Habrá tiempo para discutir este tema. Bueno, ¿dónde estábamos en la clase? Afinando. Fíjense que lo más importante es que estamos ahorita por celebrar un bicentenario de la independencia y la pregunta sigue siendo ¿qué es independencia? ¿O qué entendemos por la independencia? Hemos venido desarrollando todo el espectro de la formulación económica de la colonia. Ya hablamos de las quintas, ya hablamos de repartimiento, ya hablamos de encomienda, ya hablamos de habilitaciones, ya hablamos que el escenario del 15 de septiembre fue un escenario vinculante precisamente a algo, a una ficción de sociedad, atendiendo de que México ya había liberado, si quieren ustedes, casi toda América Latina como consecuencia de su propuesta de cambiar las condiciones políticas de América. Guatemala no fue ajena, Centroamérica como tal, de comprender efectivamente y que lo hicieron los mismos criollos, aceptar efectivamente levantar un acta y decir, bueno, mejor nos damos la independencia antes de que el pueblo se tome la independencia. ¿Qué significó la independencia? Pues la continuidad del sistema criollista. La continuidad, porque hay que recordar que la hegemonía aún constitucional, realmente en la práctica, nosotros logramos ser Guatemala hasta que Rafael Carrera se nombra presidente como consecuencia del rompimiento de la República Centroamericana y se da por sentado efectivamente que a partir de 15 años, de 12 años después de la independencia, bueno, Guatemala, ya tenemos a Guatemala pues como tal. Bueno, ya tenemos a Guatemala, ya somos independientes, ya tenemos nuestra propia constitución. ¿Para qué nos sirve? Ya dejamos por un lado a España, entre comillas. ¿Cuál es el desarrollo económico que se plantea? Se rompe el esquema independentista. Perdón, se plantea la razón independiente. ¿Independiente de qué? ¿Y cuál es el valor que hoy le categorizamos la independencia nacional? Hoy un bicentenario internacional bajo la premisa de que nos independizamos, pero la pregunta sigue siendo, ¿qué entendemos por independencia, compañeros? Sí, por favor, alguien que quiera participar. ¿Qué entiende por independencia? Buenas noches, licenciado. Y Emily González les saluda. Pues la independencia es actuar con libertad, principalmente, con autonomía, de poder decidir yo sobre lo que me beneficia, ¿verdad? Y no depender de alguien que me rija o que me ordene o me limite lo que yo quiero hacer en pro de mi desarrollo, de mi beneficio. Así es como yo interpreto la independencia.
a claras luces está que Guatemala no es independiente, se independizó de la corona española, ¿verdad? Pero nos dejaron un rezago de españoles a medias, ¿verdad? De criollos, que después de que los españoles, los peninsulares se largaron de Guatemala y dejaron 10 reales en las arcas, ya no hallaron ni qué hacer, ¿verdad? Desde ahí podemos ver de que el plan de independencia no era un plan porque no estaba planificado, ¿verdad? Lo único que querían evitar era que fuera el pueblo quien reclamara esa libertad, ¿verdad? El pueblo trabajador y que sí estaba de alguna manera actuando para poderse desarrollar, ¿verdad? Hablo de los pueblos originarios. Luego venimos y nos anexamos a México, ¿verdad? Y queriendo aprovecharnos de la valentía que ellos sí tuvieron, ¿verdad? De lograr su independencia bajo el clamor del pueblo, sangrienta igual, ¿verdad? Pero aquí seguimos viendo ríos de sangre 200 años después de la dichosa independencia. Y luego dependemos de mercados internacionales, de tratados y convenios internacionales disfrazados de beneficio para nuestro país, ¿verdad? Entonces, por ese lado podemos ver de que no es una independencia, y en el artículo 1 y 8 del acta de independencia, ahí a claras luces podemos ver cuál fue el verdadero sentido de dicha independencia, ¿verdad? Y bajo el gobierno de quién quedamos, de los mismos, ¿verdad? Y que lo que lograron fue máximo poder de parte de los que ahora llamamos oligarcas, que han sido los mismos heredados de siempre, ¿verdad? Esa es mi opinión, licenciada. Gracias por su participación, compañera. Hay algo que los compañeros, y va para todos, porque hoy yo les estaba explicando y me entretengo, que me encanta discutir. Yo creo que está tirando ahí por el carruaje. Perdón. Brenda, cuidado con el micrófono. Brenda, Perdón. Decía que aquí hay algo importante que debemos de comprender. Yo estoy tratando ahorita, porque esta es la parte importante del curso. Venimos provocando un estudio de las distintas fases del derecho que hemos tenido en Guatemala. Y si ustedes pueden preguntarse a sí mismos, ¿dónde empezó realmente este valor que tenemos de derecho hoy? Nosotros aplicamos el Código Civil, el Código Penal, el Código... ¿De dónde empieza realmente ese valor de comprenderse que tenemos efectivamente un derecho de qué y de quién y quién lo puso? Y aquí tenemos que encontrar la diferencia en lo que fue la independencia, la reforma liberal, que es a donde voy, y lo que es la Revolución de Octubre. Esos tres escenarios son importantísimos comprenderlos, porque significa que Guatemala también ha tenido escenarios históricos muy profundos y fuertes y que vale la pena revisarlos. Si yo me voy fuera del tema ya de la independencia, porque el alcance fue para los criollos, el que empieza a buscarse en una definición conservadora, en el cual esta serie de líos, si quieren ustedes, intestinos entre Centroamérica, entre los mismos guatemaltecos, hicieron una persecución enorme de liderazgos. Aparece un señor, don Justelufino Barrios, y el otro señor, ¿cómo se llama? García Granados, que le plantean una guerra a Serna por corrupto, etcétera, etcétera, y se logra, de alguna manera, encontrar un espacio coyuntural que valora un cambio, una reforma estructural de lo que fue la reforma liberal de 1871. ¿Qué significó eso? Significó romper con el esquema económico que se traía desde la colonia, porque había efectivamente una necesidad profunda de encontrar un producto líder diseñado para tener fondos la colonia como tal, porque no había avance manejo. Ya más adelante vamos a hablar de las leyes esclavistas disfrazadas como la ley de la vagancia,
la ley del jornalero, y vamos a ir comprendiendo hasta el final, hasta llegar a Jorge Ubico, que decía, en 14 años de gobierno no invirtió un centavo en desarrollo de escuelas públicas, pero sí la utilización de los campesinos, los indígenas, para la construcción de la carretera bajo el valor gratuito de vagos o la obligación de las jornadas aplicables precisamente a ese desarrollo que a quién le servía especialmente este tipo de desarrollo. Nosotros no podemos hablar, por ejemplo, y tenemos que radicalizar, por ejemplo, en la reforma liberal, que la iglesia era el latifundista más grande que se tenía en Guatemala. La propietaria de más de la mitad, casi 70% de la tierra de este país, era la Iglesia Católica. Eran los dueños prácticamente de la tierra. La reforma liberal trae consigo una discusión con la Iglesia y le quitan la hegemonía de la tierra a la Iglesia y le quitan la hegemonía de la educación. Ya vamos a hablar de una educación laica, de una educación libre, de una educación pública. Ustedes ven, allá hay un escenario por ahí que viene definiendo algo. Se define ya la estrategia, por ejemplo, de militares bajo un concepto profesional de la escuela politécnica, por decir algo. Pero tenemos que hablar también de la introducción del café y que ese planteamiento de haberle quitado la tierra a la iglesia y que nunca le fue devuelta a los pueblos originarios o a los campesinos como tal, le fue entregada a militares, a club de amigos, etcétera, etcétera. Se volvieron a repartir la tierra entre los mismos. Solo que bajo la conducción hoy del criterio que por principio el liderazgo económico, el planteamiento de la siembra y la producción total de café de este país, un país totalmente cafetalero. ¿Y qué se requiere para desarrollar una finca cafetalera? No se requiere saber leer y escribir. O sea, no se requiere ir a la escuela. Basta con las manos ir a cortar café. Y ese era el sometimiento, efectivamente, de este tipo de gobiernos conservadores que dieron como lugar, efectivamente, al sostenimiento de esa economía bajo esos principios formales de una esclavitud solapada en instituciones jurídicas. También tenemos que hablar en el gobierno liberal la introducción de la máquina de vapor, tren. Ya vemos planteamientos de, si quieren ustedes, máquinas eléctricas lejanas, pero había. Estamos hablando de la inclusión en este desarrollo liberal, inclusión del manejo de los registros. O sea que el Estado liberalmente empieza a atender formalmente aspectos que solo le benefician y garantizan la continuidad a quienes ya se habían colocado como fundadores o formuladores de un proyecto económico que es la continuidad de la colonia bajo un criterio dogmático ideológico perverso, si lo quieren ver desde ese punto de vista. Y ese escenario de Justo Rufino Barrios llega hasta el periodo de la Revolución de Octubre, que aquí tenemos que ir encontrando también escenarios, cómo es que se logra cambiar el pensamiento de las personas. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Ya tenemos que tener una claridad que ya ha pasado la Primera Guerra Mundial. Ya tenemos que tener una claridad que ya está la revolución bolchevique en Rusia, que ya está la revolución agraria mexicana. Y ya estamos hablando hasta de la Segunda Guerra Mundial.
ya estamos hablando de declararle la guerra a los alemanes, se le quitan las fincas a los alemanes que previamente habían venido y también eran parte de la colonización de este país. ¿Y cómo es que se alcanza esto? Como dije, en el mundo ya se empieza o ya se tiene el criterio y el conocimiento científico que el desarrollo del sistema o del modo de producción, en este caso el modo de producción capitalista o de cualquier otro modo de producción, no obedece en este caso al capital, al dinero, sino obedece al avance y el desarrollo de las fuerzas productivas, o sea, de la clase trabajadora, de la clase campesina. Ya hay un significado y una conciencia científica, porque ya la mitad del mundo está comprometida, si quieren ustedes, en el socialismo, auspiciada por muchos países que generaron a través del conocimiento la liberación o la independencia. Aquí voy a caer igual que Bukele, oyéndole un discurso al presidente Bukele. Independencia de la economía, independencia de nuestra cultura. Nosotros no nos hemos podido independizar de la pobreza. Nosotros no nos hemos podido independizar de que la tierra en este país está en manos solo de un 8%. Nosotros no nos podemos independizar, y eso va para las mujeres. Ustedes van a encontrar en los registros de la propiedad, y yo pudiera jurar que el 99% de los registros de la propiedad, la mujer solo está incluida en 1%. O sea, como que la mujer no tuviera derecho a tener propiedades. Y no estoy hablando por razones personales de machismo, estoy hablando de un sistema perverso, patriarcal. ¿Qué fue lo que se alcanza efectivamente en este desarrollo, en este preámbulo? Yo le preguntaba a los compañeros, o no sé si fue en esta clase, ¿cuál es el perfil cultural que tiene nuestro Palacio Nacional, compañeros? ¿Alguien me lo puede decir? No sé. A mí me entra duda, licenciado, ¿a qué se refiere con perfil cultural? Disculpe. Sí, o sea, me imaginé que por ahí... Miren, cuando yo les hablo del perfil cultural, ¿qué significó el Palacio Nacional para Jorge Ubico ahí? Bueno, Jorge Ubico... En el Palacio Nacional. Jorge Ubico lo que hizo fue quererse consagrar dentro del Palacio Nacional, porque todo tiene la ubicación de su nombre. Él lo que quería era solo entrar en la historia. Mi nombre es Sergio Quiñones, licenciado. Gracias, y hicimos un trabajo en ¿cómo se llama? Historia de Guatemala. Ajá, perfecto. Que era visitar el Palacio Nacional, era una de las áreas, y realmente hasta las chapas están con la huella digital de Jorge Ubico. Es lo único que hizo con ese Palacio Nacional es hacer una obra que se inmortalizara a él mismo. Porque todo lo que nos explicaron a nosotros era un significado de esa línea, a pesar de que tenían dos áreas, un área indígena y un área, ¿cómo se llama?, española, pero lo único que él hizo dentro de eso era inmortalizarse. Los murales expresaban otros temas específicos, ¿verdad? Ahora, cuando yo me digo el perfil cultural del palacio, es su expresión arquitectónica, ¿qué representa? Representa, desde mi punto de vista, el poder tener el poder concentrado dentro de un edificio. Miren, ya ahí estamos hablando del edificio, ¿no?
en primer lugar, yo no vayan a pensar que soy muy docto en esto, pero valoremos primero. El palacio tiene una cultura jónica, tiene una cultura romana ateniense. Esos grandes pilares que ustedes ven en el Palacio Nacional es una propuesta súper ostentosa de poder de un monarca, de un rey. Las personas que no conocen el Palacio Nacional de nuestros pueblos que hemos traído, campesinos del interior de la República, miran el Palacio Nacional y se queda como cuando uno va a Nueva York, fuera de serie, un guatemalteco, un nito, dirían por allá, con respeto, con perdón de mis compañeros agapanecos. Igual, ¿qué es esa ostentación del Palacio Nacional? Es una imposición militar, es una imposición de valores, de fuerza, de prepotencia. Ese es el diseño y el perfil cultural de ese palacio, independientemente que lo haya hecho este señor. No sé si me estoy comprendiendo, pero ¿a qué quiero llegar con esto? Ese tipo de razonamientos también dieron lugar a que se entendiera y comprendiera que las leyes estas esclavistas, como la ley de la vagancia y la ley de jornaleros, reglamento de jornaleros, no eran ni más ni menos que instituciones jurídicas disfrazadas para tomar gente y obligarlos a la construcción de carreteras, caminos vecinales y el desarrollo de las fincas cafetaleras. ¿Será que es prohibido ser vago, compañeros? ¿Qué tiene de malo ser vago? Nada, Lick. ¿Qué dicen el resto de compañeros? Es una opinión igual que la mía. Se aprenden malas mañas, Lick. Es más vulnerable. El ¿Qué grave es una problema. malas mañas? Ahí se vienen las percepciones. ¿Qué es una mala maña? No Para está mí, prohibido ser vago, Lick. Perdón, Para alguien, mí- alguien levanta. ¿Quién hable? Perdón. Johnny Monzones saluda. Buenas noches. Sí, sí. Ser vago no está prohibido. La ley no hay ninguna ley. Únicamente moralmente, licenciado. Perdón, déjame hablar ahí. Perdón. Sí, compañero, continúe. Licenciado, yo considero que ser vago no está prohibido, porque si uno está en la esquina de su casa o en la esquina de la cuadra de su casa sentado viendo pasar gente, eso no es ninguna prohibición. Y cada quien podrá tomar sus decisiones si quiere ser vago o no, pues, y hacer lo que está prohibido es hacer daño a otra persona. Opino. Pero la ley de la vagancia que sacaron y agarrar a toda la gente para meterse a los... Mire, pues, Eso fue fuera de serie. Yo se lo digo porque, por ejemplo, yo me recuerdo en el año 73, de alguna razón los jóvenes en esa época, quienes éramos jóvenes, teníamos un escenario, los hippies, por decir algo. Era un movimiento humanista, social, revolucionario, si lo quieren ver, que fue destruido por la CIA, porque los Estados Unidos vieron en ese movimiento una continuidad muy fuerte del cambio del sistema. Y también se alinearon los militares en estos países para destruir estos movimientos, y en este país se empieza a correr y a perseguir a los peludos para quitarnos el pelo a la rapa. O sea, huíamos de los militares para que no nos quitaran el pelo. Se pueden imaginar ustedes los ciudadanos guatemaltecos huyendo para que no le quiten el pelo. Entonces, la historia, aquí es el escenario, la clase de Estado, el papel del Estado, el perfil del Estado, porque todavía estoy, y ahorita todavía estoy fuera del escenario, cuando pretendo quedarme precisamente en la Revolución de Octubre, porque vengo dejando de un lado esa ficción de independencia valorada por los criollos,
la sustentabilidad de esa propuesta de la reforma liberal de Justo Rufino Barrios y García Granados, que es parte de la continuidad, pero aquí viene otro escenario, que es precisamente cuando yo empiezo a hablar, y ahí vamos a entrar lo que es la Revolución de Octubre. Y si vamos a hablar de la Revolución de Octubre, lo primero que tengo que hablar es del Código de Trabajo. Pero previo a eso, ¿cómo es que se logra ese cambio de profunda connotaciones estructurales del país, que me voy a adelantar a la reforma agraria, al Código de Trabajo, al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, a la construcción de la carretera al Atlántico, la construcción de las escuelas tipo federación, la autonomía universitaria, la autonomía municipal, la autonomía del deporte, el escalafón magisterial, la participación de los pueblos indígenas en el desarrollo democrático e institucional del país? ¿Cómo es que este país encuentra ese espacio, un solo escenario para caer en un tema que al país se ve incrustado bajo el desarrollo bajo una mística de querer ser Suiza? ¿Cómo es que se alcanza ese pensamiento y de la noche a la mañana? No es de la noche a la mañana, porque se pueden imaginar ustedes, y es bien importante comprenderlo, de verdad, es importante comprenderlo, cómo eran las manifestaciones en el tiempo de Ubico. Fusilamiento. ¿Y qué era más perverso, la participación de política dentro del esquema de Jorge Ubico o dentro del esquema de Río Montt? Que ustedes están más cercanos a eso. ¿Cuál es la diferencia? Y estamos hablando de la tierra. ¿Qué fue? Vuelvo a repetir, ustedes tienen que tener una claridad, el desarrollo del avance de las ciencias duras en Europa. También aquí fue gente a prepararse por el exilio, y uno de ellos, que fue auxiliar del Ministerio de Educación en el tiempo de Ubico y que parte a Argentina, a Tucumán, y se va a preparar precisamente a Alemania, es efectivamente el doctor Juan José Arévalo Bermejo. Pero no solamente él, porque los cuadros nacionales existenciales en ese momento de organizaciones, ya estamos hablando de organizaciones laborales, ya estamos hablando de organizaciones campesinas, ya estamos hablando de organizaciones magisteriales, organizaciones de ama de casa, de obreros, en fin, que generaron precisamente una disputa del poder, precisamente al cansancio de ese valor hegemónico prepotente y abusivo, de ese rol que jugó precisamente el poder dominante desde la época de Justo Rufino Barrios hasta la época de Jorge Ubico. Fíjense ustedes que ahí está documentado que ese Ponce Bailes, cuando se va del país a Nueva Orleans, se lleva un cheque de $250,000 por servicios prestados a la patria. Yo sigo entendiendo precisamente en esta clase a mis compañeros, los que están ahí escuchándome. Si hemos sacado de nuestro contenido nuestra razón de ser guatemaltecos y profundos guatemaltecos, ¿bajo qué convicción? ¿De continuar sacando los tambores para celebrar el 15 de septiembre con nuestros hijos, nuestros nietos? ¿O dónde va a estar el planteamiento independentista de este país? ¿En esa independencia de 1821? ¿O en el planteamiento de la reforma liberal? ¿O a auspicio de la reforma revolucionaria de 1944? ¿O la independencia que se pueda generar a partir del día de hoy, rompiendo efectivamente el contenido de que un Estado y sus habitantes son efectivamente
razonables para comprender qué es lo que le conviene o no le conviene como razón de desarrollo. ¿Cuál es la independencia si nosotros vivimos hegemónicamente dependiendo del azúcar? ¿Cuál es la independencia si nosotros vivimos independientemente, hegemónicamente de lo que dicen los dueños de la palma africana? ¿O qué independencia nosotros tenemos sobre el tema de la energía eléctrica en este país si a un empresario se le da la gana de dejarnos sin luz y no deja sin luz? Si no hay Estado, no hay fortaleza de Estado, no hay soberanía. Licenciado, buenas noches. A mí me sigue preocupando que si hay una reelección y se lanza Yamatei, estoy seguro que votan por él. ¿Quieren votar por Portillo, Lick? Bueno, dejémoslo ahí al río montista, pero generemos ahorita, Portillo no puede ser presidente. No, dejemos ese escenario, volvamos otra vez y continuemos con ese manejo de comprender qué tipo de independencia tenemos. Pero por eso le decía que todos esos logros revolucionarios, ¿verdad? O en el escenario de la revolución, se lograron por el clamor y el valor, ¿verdad? La valentía que tuvo el pueblo, porque quienes salieron a las calles a exigir y a tomar, ¿verdad? Fueron muchos estudiantes que formaron maestros conscientes y consecuentes, ¿verdad? Que es el dicho y clamor de nuestra facultad, más no puesto en práctica por muchos estudiantes que están inscritos en la facultad, más no forman parte del sentir de la facultad, ¿verdad? Que es otro asunto. Me parece viable lo que está explicando ahí. Y si, ¿de qué sirve estar inscrito sin conciencia? De nada. Bueno, también hay un despertar estudiantil, hay un despertar académico, hay un despertar ideológico, porque el conocimiento no siempre nos ha llegado, porque la educación que hemos venido manejando en nuestro país no nos da una perspectiva diferente. Cuando platicábamos acá, por ejemplo, en el desarrollo de la economía, hablábamos de las relaciones de distribución y las relaciones de intercambio, y hablábamos si una panadería que no tiene ganancias es una pésima empresa. En el capitalismo sí, pero para otras empresas es una empresa totalmente desarrollada. Es como la empresa de la vacuna en Rusia. Se está distribuyendo la vacuna en su país de gratis. Entonces hay valores como, por ejemplo, alguien me decía, no quiero hablar de los talibanes, pero ahí es prohibido ahorita en ese país que hayan caricaturas de animales hablando. ¿Y a quién se le puede ocurrir poner a un niño ver que un animal habla? ¿Será que eso desarrolla nuestras mentes, compañeros? ¿O las atrofia? Yo sé que se quedan callados porque la verdad es una discusión fuerte. Pero hay que valorarlas, compañeros. No podemos, yo en lo personal, pues como docente, ustedes saben que tenemos un compromiso y un rol que jugar en la universidad. Y el papel que yo juego no es un continuismo. Eso sí estoy bien claro. Y lo hemos sostenido hasta este momento. Pero tampoco soy un héroe, pues. Pero la formación es hacer de este escenario la comprensión agraria. Porque ahorita voy a entrar, ¿qué pasa con la revolución agraria? Con la reforma agraria del decreto 900, que me quedé pendiente de todo el desarrollo que hizo Jacobo Arben Guzmán. Porque estamos hablando de 10 años, de un escenario y sin gastar un centavo, la construcción de la carretera del Atlántico y rompe con la hegemonía del IRCA, la empresa de ferrocarriles, y plantea una reforma agraria en las grandes fincas feudales de esta sociedad
que en 18 meses se distribuyó más tierra que en los últimos 70 años en este país. Pero habrá un gracioso que me dirá, ¿y acaso alcanza un pedacito de tierra para cada ciudadano guatemalteco? ¿Eso se le quiere ser burro? Eso no es un planteamiento. El comprender entonces estructuralmente y definir cuál es el sentido de ser independiente, de ser guatemalteco, de tener independencia, de tener soberanía, es lo más importante. Y por eso es que esta cátedra es vital, perdonen que les diga, es vital, porque yo encuentro hasta estas alturas del partido en la educación universitaria, todavía habrá alguien que está explicando estos contenidos, porque oficialmente la historia de este país se viene ocultando hasta por las propias autoridades universitarias. Bueno, pero aquí estamos nosotros para incluir, ¿cuántos alumnos somos? 300 maestros el día de mañana de agraristas revolucionarios que van a darle a Guatemala una satisfacción diferente, ya que este viejo, a ver si no lo mata el COVID o una mujer, diría por ahí, mis amigos por ahí, pero al final de cuentas aquí estamos en la lucha, compadre. Un aplauso para ustedes, muchas gracias, buenas noches. Buenas noches, licenciado, gracias. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Licenciado, gracias por su cátedra. Gracias a ti.